Muy buenas tardes a todos que están con nosotros. Gracias por venir esta tarde. Nosotros somos Latina Share. Hoy tenemos a la doctora Narcisa Domínguez, una ginecóloga, y vas a hablar sobre el cáncer cérvico-uterino. Un poquito sobre la doctora, la biografía es que es egresada como doctora en medicina en la Universidad Autónoma de Santo Domingo en el año 2002. Ella tiene especialidad en ginecología y obstetricia en el Hospital de la Mujer Dominicana en el 2007. Ha trabajado en diversas instituciones públicas y privadas. Colaborará, colabora con la Fundación AIDS for AIDS. Es una miembro de la Fundación de Solidaridad contra el Cáncer en la República Dominicana y pertenece a la Asociación Latinoamérica de Piso Pélvico. Muchas gracias, doctora, por estar con nosotros y puedes empezar. Ok, muchas gracias. Este tema del cáncer cervicouterino y el cáncer de mama que vamos a hablar hoy es muy importante y por eso estoy muy agradecida del honor que me han permitido la Fundación Latina Shell de compartir con ustedes un poquito en esta tarde de conocimiento. Es un tema que está hecho para orientar a las usuarias, a las pacientes, a los familiares. No está muy técnico porque no está dirigido a médicos, sino que queremos orientar, que es una de las principales metas que tenemos como educadores, como médicos y también como la fundación con la que trabajamos. Y además está demostrado que las personas empoderadas que tienen la orientación apropiada, que saben cómo examinar su cuerpo, cuándo buscar la ayuda, que se elimina el factor de que aparezcan tal vez con un cáncer en un estadio muy avanzado que no se puede hacer nada o muy poco. Entonces, este es el papel de nosotros como educadores. Vamos a entrar en materia, lo que es el cáncer cervicuterino primeramente. Vemos que, ¿qué es el cáncer? Eh, es el desarrollo de una alteración a nivel celular, de inicio en pequeños grupos de células, pero luego se va a extender como una aberración, se podría decir, de lo que es lo normal, porque todas las células en el cuerpo, la mayoría están en crecimiento constante, pero este va a deformarse, va a ser un tejido deformado. Entonces vamos a ver un poquito con más detalle posteriormente, siendo que el cáncer de cervix viene a estar dentro de la patología ginecológica más frecuente y que va a tener una característica que es que se desarrolla en poblaciones jóvenes, a diferencia del cáncer de mama, por ejemplo. Y algo muy importante que es en sus primeras etapas asintomático y solamente nos va a dar síntomas cuando esté muy avanzado, diseminado. Por esto la importancia de este tipo de programas y de los screening para detectarlo a tiempo. Ahora, ¿qué tenemos también como importante? Que está asociado a la infección por virus HPV o VPH en este caso. Este virus va a estar en más de un 98 o 99% de los casos, se podría decir que el 100% realmente. Y que este va a favorecer no solamente el cáncer de cervix, sino otro desarrollo de neoplasia, tanto a nivel del ano, a nivel de la garganta y a nivel de otras partes del cuerpo, pero en todas las que tienen contacto con mucosas son las que van a estar más expuestas. Entonces, el cáncer es una alteración celular, como dije, que va a iniciar en el epitelio, que es la capa superficial que cubre los tejidos. En este caso, el epitelio cervical tiene dos componentes, un componente externo, que es el que está hacia la vagina, en la parte externa del cuello. La parte que lo vemos en la vagina tiene un epitelio, se llama escamoso, es como si fueran varias capitas de células, una encima de otra, le decimos una pared, como si fuera una pared de bloques, una pared de bloques. Entonces tenemos el epitelio de la parte interna que reviste el útero, que es un epitelio estratificado, donde se unen estos dos
estos dos tipos de tejido, que a nivel del interior del cervix, casi en la parte externa, se le llama unión escamocolumnar, es donde, como es un lugar donde hay crecimiento continuo, es donde más están expuestas las células a que presenten cambio en estos crecimientos. Si hay una lesión por este virus que va a dañar la replicación celular, entonces se va a alterar esta replicación normal y va a empezar a alterarse el crecimiento y puede desencadenar entonces en lo que tenemos una aberración o un cáncer. Vamos a ver cuáles son los factores de riesgo. Como dijimos anteriormente, está la infección por el virus del papiloma. Tenemos los casos que son más agresivos, que son el 16 y el 18. También tenemos otros que son de bajo riesgo. Tienen varios componentes que pueden, los de bajo riesgo pueden producir verrugas genitales, que también son producto del daño celular, pero en este caso no es tan frecuente que produzcan cáncer, en muy pocos casos. Vamos a ver mujeres en menos de 30 años, pero especialmente las que no tienen control eh, ginecológico, no se realizan sus estudios adecuados. Está asociado también al uso de anticonceptivos orales por mucho tiempo. Haber tenido otras infecciones de transmisión sexual condiciona esto por el proceso inflamatorio que subyace todos los tipos de infecciones. Si una persona con múltiples parejas o múltiples infecciones a repetición, pues está más expuesta a que también tenga el virus del papiloma y que haya más daño celular. El inicio de las relaciones sexuales a temprana edad, menor de 18 años. También en muchos pacientes con inmunodeficiencia, tal como el VIH, otras inmunodeficiencias ocasionadas por medicamentos, por inmunosupresión por medicamentos, o personas que estén en terapia de inmunosupresión por trasplante de órganos o cualquier otra razón que cause la deficiencia en el sistema inmune. Y el tabaquismo, que está presente en todos los cánceres. ¿Por qué? Porque es algo que está atacando directamente al organismo, tanto ingiriendo toxinas tóxicas, pero también porque altera el funcionamiento celular y disminuye la capacidad del organismo para defenderse y para regenerarse. En el diagnóstico, vamos a ver, tenemos estas tres esferas, que una es la parte clínica, las pruebas complementarias y al final el estudio histológico, que es el más confiable. Dentro de lo que es la parte clínica, dijimos que es especialmente asintomático en sus primeras etapas. ¿Cuáles van a ser algunos de los síntomas que veremos o que nos pueden llamar la atención a los médicos? Es un sangrado intermenstrual fuera de la menstruación, sea tipo manchado o más abundante, dependiendo de si es en un estadio avanzado. El que haya sangrado después de las relaciones sexuales nos puede hablar de algo tan simple como una inflamación, pero sí debe investigarse. Un sangrado en toda mujer que haya cesado su menstruación de más de un año o dos, que aparezca sangrado, es una atención que hay que darle porque hay que determinar el origen de ese sangrado. No en todos los casos es un cáncer, puede ser cualquier otra lesión, puede haber hasta lesiones tipo pólipo en el cuello que causen sangrado, pero sí es un ojo que le vamos a poner los médicos a estas pacientes. Entonces, cuando hacemos un examen ginecológico normal y vemos una apariencia normal del cervix, sea que veamos área blanquecina, que veamos, a veces se ven eh, vasos sanguíneos pequeños vasos sanguíneos, que no es normal verlo en esa zona. Se puede ver inflamación, áreas enrojecidas, o que haya descarga vaginal, especialmente si es sanguinolenta o serosa, y también puede tener dolor pélvico. Esto es en etapas avanzadas. Ahora bien, qué importante, vemos abajo en la imagen que tenemos pacientes que le están haciendo tomando muestras de cualquier descarga vaginal anormal. Sabemos que la más frecuente por infecciones, pero como dijimos anteriormente, está asociado en casos de que haya infecciones frecuentes. Bueno, son pacientes que hay que tratarle su infección, pero también cuidarle su tejido, cuidarle su cuello con el screening hormonal
hormonal y el screening de qué es el Papá Nicolau. ¿Qué es el Papá Nicolau? Sabemos que este es recoger este tejido por un pequeño cepillo. En este caso, estamos viendo la imagen un hisopo, pero realmente es un cepillito que vamos a utilizar en la parte externa del cuello a través de la vagina y vamos a tomar, introducir el cepillo en el cervix, vamos a rotar los 180 grados para tomar células de toda la economía y se supone que debemos estar raspando en el área escamocolumnar, que es la más frecuente. También hay una porción externa que toma con otra porción para tratar de abarcar la mayor parte del tejido. ¿Por qué esto? Porque la sensibilidad del frote de Papá Nicolau es de un 55-80%, o sea, hay un chance de que no detectemos lesiones. Por eso es la énfasis que se le da en tomar esto serialmente. O sea, todos los años hay algunas, el CDC recomienda 3 años, pero en otras zonas, en otros lugares se recomienda 2 años. Aquí en República Dominicana utilizamos anualmente. Sí encontramos muchas pacientes que duran 3, 4, 5 años, pero el chance en pacientes que están expuestas a mayor riesgo es de que una baja sensibilidad, una sensibilidad de un 55% y que además dure mucho tiempo, pues no, tiene más chance de que pueda aparecer entonces uno de esos estudios con un estadio ya sea in situ o inclusive se ha infiltrado. Todas las lesiones que encontramos en cervix le vamos a tomar muestra. Inclusive una observación que me ha pasado a mí, aún tengamos un Papá Nicolau negativo, si yo observo en el cuello una lesión que me parece sospechosa, por norma le tomamos una biopsia. Se puede tomar después de esperar el Papá Nicolau, pero hemos tenido casos que lo tomamos inmediatamente, orientamos a la paciente, mira, estamos viendo algo anormal, debemos hacerte una biopsia para descartar. Así no se nos pierden esas pacientes, principalmente cuando estamos en la espera pública, que se van y nos regresan o van a otro médico. Entonces nos aseguramos de tomarle su muestra y así en muchos casos nos ha salido positivo cuando visualmente vemos algo alterado. Muy bien, ¿cuándo se nos hace la colposcopía? Es el estudio que se hacemos cuando nos sale alguna prueba de Papá Nicolau positiva o tenemos la alteración que hemos dicho visualmente. ¿Qué se hace? Bueno, vamos a preparar este celo con ácido acetoacético, que nos va a hacer que se vea mejor alguna lesión, por ejemplo, blanquecina, como vemos en la segunda imagen. En la primera imagen es un cuello totalmente normal, se ve así mismo rosadito, con su orificio externo, y un carcinoma invasor se puede ver así, pero se puede ver más agresivo, se puede ver masa, se puede ver tipo ulcerado, o sea, pérdida de tejido, o completamente inflamatorio, que simplemente se ve el área enrojecida y se ven vasitos, un cuello que sangra también puede sangrar con facilidad y simplemente con tocarlo con el cepillito sin raspar, inmediatamente sangra. Eso puede pasar en una inflamación severa, pero también puede pasar ya cuando tenemos un SEA in situ. La norma es que se tome en la colposcopía, se tome en serial, o sea, si se hace una colposcopía, aunque no veamos alguna lesión, si ya se indicó porque había un NIT1, que es en el Papa Nicolau, se confirma el diagnóstico por la colposcopía, o sea, no le tratamos a una paciente porque el Papa Nicolau diga ni NIT1, ni 2, ni 3. Lo que sí hay más chance que es muy difícil se equivoque si te da un grado 3 por solamente la prueba de Papá Nicolau. Generalmente se va a salir con la biopsia, va a salir un grado 2 o grado 3 e inclusive puede ser mayor. Pero sí es un grado 1 y no vemos ninguna lesión en la colposcopía, como quiera tomamos la biopsia de 4 cuadrantes, que es 12, 6, 3 y 9. Entonces, los cambios que vamos a observar en el cuello uterino, le decía anteriormente que ahí tenemos una imagen del cuello. Vemos la zona donde se ve a través de la vagina, que es donde está el cuadrito, y la mayor parte del cuello pues no se ve a través de la vagina. Si el cáncer se va a desarrollar, generalmente es en la parte externa que se ve de la vagina. Esto es importante
porque a veces si se ve una lesión pequeña, pero ya es invasora, puede ya haber estado creciendo en la parte, en todo, comprometer todo el cuello, inclusive en los anexos, que es la parte ya fuera del cuello hacia los tejidos circundantes. ¿Qué vemos ahí en el epitelio? El primero es un epitelio normal. No sé si se ve bien la imagen, pero vemos como si fueran bloques, se ven las células bien organizadas y unos núcleos que son la parte central, que se ven en claritas, o sea, no se visualiza mucho. En el grado 1, que es la segunda imagen, ya se van a ver los núcleos más oscuros, pero el epitelio sigue estando organizado. Ya en el grado 2 y en 3 vamos a ver desorden, se ven los núcleos más grandes, las células están totalmente desordenadas y esa línea morada que vemos arriba es la división entre el epitelio, que es la capa superficial, y el tejido subyacente, que es el tejido conectivo y después la capa muscular. Bueno, pues ya vemos que en el tercero, con un cáncer invasor, esta capa se ha roto, ha pasado la membrana basal, y esto es importante para el estadiaje que posteriormente se realiza en oncología, porque se va a contar y se va a determinar el tratamiento dependiendo de los milímetros que haya pasado la etapa. Inclusive si es invasor y está menos de 0,5 milímetros, la invasión se puede realizar una histerectomía con extracción del cuello, y estas pacientes en muchos casos no necesitan otro tratamiento, o sea, no necesita la quimioterapia, pero si ya ha pasado los 0,5 milímetros, ya necesita que se le haga tratamiento oncológico. Muy bien. El tamizaje es la investigación en todas las pacientes, pues rutinariamente. Mujeres con vida sexual activa se recomienda después de 6 meses a un año hacerse su primer Papá Nicolau. Alguna serie dice que inician los Papá Nicolaos después de los 20 años, 18 años. Eh, Ahí dice lo que ocurre primero, pero sabemos que es muy difícil poder hacer un Papá Nicolau si la mujer no ha iniciado vida sexual. Mujeres que lo soliciten porque tengan cualquier inquietud, se puede hacer, pero es un ojo. Nosotros hacemos el Papá Nicolau en las jovencitas porque tenemos muchas niñas de 15 años, de 14 años, de 16 años, que inclusive han tenido 2 embarazos, entonces han iniciado una vida sexual muy temprana, y este es uno de los principales factores. A veces tienen han tenido diferentes parejas y en algunos casos hasta múltiples parejas. Entonces, eh, no estoy muy de acuerdo con que se inicie tan tarde, porque dependiendo de los factores de riesgo, va a haber pacientes que pueden desarrollar aún con menos de 20 años. Hemos tenido casos que pueden encontrarse por lo menos las etapas iniciales, grado 2, grado 3. Entonces, vamos a hacerle Papá Nicolau a todos. La prevención, una de las cosas que, aparte de eliminar los factores de riesgo, es la utilización de condones, pero tenemos la vacuna aprobada por la FDA, que es la Gardasil y la Cevaris. Ambas hay en diferentes países, tienen esquema de vacunación gratuito para las jovencitas desde los 12, en algunos de 9 años a los 10 años, aunque parece muy temprano. Realmente la idea no es que estimular a las niñas que inicien relaciones sexuales temprano, sino ajustarnos a la realidad. Sabemos que muchos niños y niñas inician relaciones tempranas, entonces la idea es que tengan el sistema inmune para defenderse en caso de que inicien más tarde. A la hora que inicien ya puedan estar más protegidas, porque este es un problema grave de salud pública. El esquema es que se lleva es una vacuna el primer mes, al mes y luego a los 6 meses, para tener una respuesta inmunitaria. ¿Qué tenemos? Que protege tenemos dos modelos. La Celvaris es la que produce es, eh, es, creo que es Flason. Ok. Entonces el caso es que esa no va a proteger para el virus de 16 y 18 solamente. En algunos casos, la Gardasil no va a dar protección para 6 y 11 también. ¿Qué pasa? Que la Gardasil sí también protege para los otros virus de la verruga, que causan las verrugas genitales.
a excepción de la Cervarix, que solamente protege para los virus de alto riesgo. Pero es muy importante porque sabemos que lo que queremos es la protección del cáncer. Las verrugas genitales son más fáciles de tratar y se ven a temprana, en etapas tempranas, y simplemente se le tratan y se le da su seguimiento. Ahí tenemos el esquema, aproximadamente cómo se pone en un intervalo de 6 meses. De 9 a 26 años el esquema aprobado para la Gardasil y para la Cervarix de 9 a 25 años. Una observación, hemos visto en otras charlas que cualquier persona que desee ponerse la vacuna fuera de estas edades, se la puede poner realmente. Porque lo que pasa es que el organismo puede haber estado expuesto al virus y puede haberlo eliminado, pero en otra sobreexposición no va a eliminarlo. Entonces, como la vacuna va a dar una protección, además, una persona pudo haber estado expuesta a los virus de alto riesgo y no haber desarrollado el problema y posteriormente exponerse nuevamente y desarrollarlo. Entonces, si la persona desea, lo que pasa es que los servicios de salud, por esquema, para probarlo lo seguro, para darlo gratuito cuando se ponen en los hospitales, incluyen estas edades porque tienen un rango para población de mayor riesgo. Pero si una persona desea ponérselo, bueno, simplemente se le habla con su médico y este le va a proporcionar una indicación y adquirir la vacuna a su propio costo. Esta es la parte que corresponde a lo que es el SEA de Service. Si desean hacer alguna pregunta ahora o si lo dejamos para el final, que vamos a entrar a lo que es hablar un poquito de lo que es la prevención del cáncer de mama. Bueno, no me dicen nada, voy a continuar. El cáncer de mama, muy bien, es hoy por hoy la causa más frecuente de cáncer en la mujer. Estuve observando las estadísticas recientes de Estados Unidos y está muy por arriba de los demás cánceres. O sea que todavía es un gran problema de salud pública. ¿Qué pasa? Vamos a tener diferentes tipos de cáncer. Esta es una mama normal. Vemos los lóbulos, pues tenemos el cáncer intralobulillar, que se origina en las células dentro de los lóbulos, y tenemos los conductos galactóforos, también pueden originarse en esta zona. Hay otros cánceres como la enfermedad de Payet y que pueden estar originados en el tejido conectivo. Inclusive el carcinoma epidermoide puede ocurrir en las mamas, pero es menos frecuente que se ocurran. Esto es como una orientación. Ya el médico es que le corresponde realizar la determinación de qué tipo de cáncer, y eso es bueno para el seguimiento y para la medicación que va a recibir el paciente, ya que, por ejemplo, lo de que son dentro del lobulillo de los conductos responden a estrógeno, por eso es que son más frecuentes. Aquí sabemos que la hormona más alta en la mujer, que hay un cambio mensual, una gran exposición dependiendo de la vida, principalmente hormonal, de tratamiento hormonal, por planificación y también de embarazo de la mujer. Vamos a ver que es el crecimiento también anormal y desordenado de células del epitelio de los conductos o lobulillos mamarios, y que van a tener la capacidad de diseminarse a otros lugares. Tenemos los antecedentes familiares en una persona que tenga mamá, hermanos, familiares cercanos con cáncer de mama, tienen mayor chance de tener, y esto es debido a que pueden que tengan factores como las mutaciones genéticas, pero también exposición a otros eh, componentes ambientales que comparten como familia. Las mutaciones en los genes, algo importante, no es que todas las personas que tengan estos factores de riesgo van a desarrollar cáncer, simplemente que se observan que estas personas que tienen cáncer tienen también estos factores, pero no todas las personas van a desarrollar cáncer, sino que son personas que tal vez deben cuidarse más. Las mutaciones de los BRCA1 y BRCA2, que son mutaciones a niveles de los genes. Factores hormonales, ¿cuáles? Vamos a ver la exposición
estrógeno hormonal, en este caso por pastillas anticonceptivas de muy largo tiempo. También mujeres que han tenido sus menstruaciones en la menarca antes de los 9 años, 9 años, y su menopausia tardía, o sea, tienen muchos años de exposición a estas hormonas. No tener hijos o tener pocos hijos también por lo mismo, las mismas razones. Y también en mujeres posmenopáusicas que reciben terapia de reemplazo hormonal. Por esto, mujeres que tengan antecedentes familiares de cáncer, no se le recomienda que se administre terapia de reemplazo hormonal, o sea, está contraindicado. Dieta y estilo de vida. Bueno, con la dieta y el estilo de vida, todos lo sabemos, aunque no lo practiquemos todo. La dieta oriental, perdón, la dieta occidental, que es la de nosotros, rica en carbohidratos, ricas en grasas de origen animal, muchos productos en conserva. Entonces, tal vez no es que haya algo per se, porque no se ha podido demostrar en los estudios en esto que te dé cáncer, pero sí eh, no hay exposición o no tenemos lo que sea, los factores protectores que tiene la alimentación natural, comer muchas frutas, comer granos, comer frutos secos, comer vegetales, todo esto va a ayudar a que el organismo pueda defenderse mejor, tener un sistema inmune más potente, porque está demostrado y lo sabemos que el organismo, el sistema inmune, muchas de estas lesiones en etapas iniciales la puede eliminar. Pero si se desarrolla, si sigue el desarrollo, el organismo no tiene con qué defenderse, pues va a desarrollar la enfermedad. Entonces también mujeres con enfermedad mamaria benigna, como la fibrosis, otro tipo de lesiones en mamaria, nódulos, tienen mayor riesgo también. La densidad mamaria, que es un aumento en el tejido glandular en las mamas, mujeres con mamas grandes, también dificulta el hecho de que se haga la autoevaluación y también al médico al examinarlo es muy posible que haya lesiones que no se puedan palpar precisamente por el aumento en las mamas. Y factores ambientales, la exposición a la radiación, el de haber tenido algún tratamiento con radiación anteriormente también puede influenciar o tener más chance de desarrollar alguna enfermedad de cáncer de mama. En los hombres puse esta acotación aquí, que están los mismos factores, pero también hay terapia hormonal en hombres que hayan recibido terapia por cáncer de próstata. eh, Hombres con radioterapia, el síndrome de Klinefelter, que es, eh, no se hace como screening el determinar eso, pero sí está establecido, tienen más propensión a desarrollar porque tienen un cromosoma X adicional, o sea, tiene XXY, a diferencia del hombre que tiene XY. Entonces, este cromosoma hace que produzca mayor cantidad de estrógeno, o sea, que viene siendo también hormonal. Afecciones de los testículos, enfermedades hepáticas como la cirrosis, altera el mecanismo de hormonal del organismo y el tener sobrepeso y obesidad. Y por supuesto, el envejecer, que ya eso es un factor que no se puede cambiar. Entonces, ¿cómo vamos a prevenir? Disminuyendo los factores de riesgo que sí podemos tener control sobre ellos. Por ejemplo, hacer ejercicio moderado va a reducir el riesgo. La vigilar a las mujeres posmenopáusicas, el control de la obesidad en mujeres posmenopáusicas, que se va a hacer a través de la nutrición. En mujeres jóvenes, promover la lactancia, que en un tiempo eso era obligatorio y ahora las fórmulas están de moda por el tipo de vida ajetreado que tenemos hoy en día. Las mujeres trabajan y realmente muy pocas personas usted conoce que laten a los niños más allá de los 3 meses o 6 meses. Sin embargo, sí se debe promover la lactancia. Evitar el alcoholismo, se puede tomar con moderación el alcohol, pero el tabaquismo absolutamente está asociado con, podríamos decir, todos los tipos de cáncer y es totalmente innecesario porque no es un alimento, pero eso hay que respetar
individualmente, pero sí saber que la persona esté consciente que está más expuesto, que ese es un factor de riesgo que podemos eliminar. Entonces, ya dijimos anteriormente que en mujeres con antecedentes o que hayan tenido cáncer de mama no se usa terapia de reemplazo hormonal, muy por el contrario, uno de los tratamientos que se utiliza en mujeres ya a veces extirpa el útero y los ovarios. Y bueno, las mujeres mayores de 35 años no sería lo recomendable utilizar anticonceptivo hormonal, aunque muchas sí lo hacen, pero lo recomendable es que si la mujer ya tiene su paridad satisfecha, eh, utilizar la esterilización o utilizar otro tipo de método no hormonal. Entre el diagnóstico diferencial que vamos a hacer cuando vemos una mama con que la mujer tiene nódulo, vamos a ver si es una enfermedad de fibroadenomas, que son lesiones benignas. Podemos tener quistes de mama, que también son lesiones benignas. Se podría decir bolitas llenas de líquido para que la persona diferencie entre una masa sólida y una masa con líquido. Los nódulos fibroquísticos o funcionales que pueden aparecer con el ciclo menstrual o por algunas alteraciones hormonales en la mujer y propiamente ya que sea un cáncer. Algunos síntomas que vamos a poder ver, entonces vemos una mama normal en la lámina, entonces vemos una mama enferma. Visualmente podemos ver retracción cutánea, o sea que el tejido se hunde en algunos lugares. Esto es por acortamiento de los ligamentos, por el crecimiento. La piel de naranja, que es la piel se ve arrugada, enrojecida, y por la infiltración de los ganglios linfáticos. Que haya secreción por el pezón, especialmente si es una secreción oscura o sanguinolenta. Sabemos que puede haber secreción láctea anormal, pero sin ser patológica, por lo menos no indicativo de cáncer en algunas mujeres, sin estar lactando o no estar embarazada tampoco. Entonces vemos aquí una imagen un poquito más esquemática, cómo se vería una retracción del pezón, el aplanamiento del pezón, y vemos una foto de una mama que es pequeña, pero ahí podemos ver todo lo que son las lesiones. Alteración del pezón, podemos ver la área enrojecida y la piel de naranja. Ya es un estadio avanzado del cáncer. Algunos de los estudios que vamos a hacer está la mamografía, que no permite diferenciar entre nódulos, calcificaciones que son normales, se podría decir normales, no patológicas, diferenciar la simetría, podríamos ver la distorsión de la arquitectura. En un estudio un poquito molesto, se pone la mama entre dos placas para hacer los rayos X y se tiene que aplastar. Pero vemos abajo cómo se puede ver la densidad de una mama normal y cómo se puede detectar un tumor. En este caso se sabe que es maligno porque se ven los bordes no son regulares, se ven como si fueran estrellitas que tiene alrededor. Esto indica que tiene tejido eh, que no está como un fibroadenoma, o sea, un tumor normal delimitado, circular, como si fuese una bolita redondita. Este es ya un tumor maligno que vemos ahí. Otras cosas que podemos ver aquí es lo que es la sonomamografía. La sonomamografía generalmente la hacemos antes que la mamografía para detectarlo si son mujeres jóvenes. Una mujer que se siente alguna masa o detectamos alguna masa en el examen ginecológico, dolor o cualquier otra alteración, pues hacemos primero la sonomamografía. También nos ayuda a diferenciar de mastitis o algún acceso en las pacientes, principalmente mujeres que están lactando. Inclusive puede haber mastitis por alguna rascadura o picadura de insecto que se haya sobreinfectado. Entonces puede la mujer desarrollar una mastitis y no ser un cáncer. Entonces eso es lo que vamos a descartar con estos estudios. Vemos una diferencia aquí de esta imagen entre lo que es un quiste benigno arriba, a la derecha. Vemos que la parte negra que se ve, que es ecodensa, es que tiene líquido.
Esto puede ser por alteraciones hormonales, un crecimiento anormal, pero los bordes están bien redonditos, bien regulares. Esto generalmente se puede hacer la aspiración del líquido para estar seguro de que es benigno y no tiene mayor implicación. En la imagen de la izquierda vemos que hay una imagen quística, pero los bordes son irregulares. Vemos la salida y esto indica que puede ser un cáncer de un lobulillo, pero ya, aunque sea quístico, es un cáncer. Esta es una imagen, es una mamografía, muy bien. La radiografía de tórax es parte también que se hace para ver si hay infiltración pulmonar en un cáncer avanzado. Esta es una imagen muy penosa, pero indica que este es un cáncer de invasión local agresiva, pero a larga distancia, que son las metástasis, la dan en estadio muy tardío. O sea, a diferencia de, por ejemplo, el cáncer de ovario o el cáncer de cervix, la destrucción local es más agresiva. O sea, el paciente puede llegar a un estadio así de destructivo para el seno, pero todavía no tener metástasis, por ejemplo, a larga distancia como pulmón o cerebro o hueso. No quiere decir que va a pasar en todos los casos, pero realmente los cánceres que sí tienen metástasis temprana, lamentablemente la persona, si no recibe el tratamiento apropiado, tiene más chance de morir en un corto tiempo, a veces más por la metástasis que por el tumor primario. Los marcadores tumorales, ya eso le interesa al médico porque es no para diagnóstico, pero sí para pronóstico, para evaluar metástasis en pacientes que tienen un seguimiento eh, a largo plazo para verificar en quiénes se le va a hacer más estudio, si están en regresión del cáncer en su seguimiento, pero aparece un marcador positivo, pues ya hay que investigar si es el cáncer ha regresado o si es una metástasis que hay que tratar y reiniciar el tratamiento de quimioterapia. Algunas de las técnicas que utilizamos para la citología con aspiración con aguja fina en tumores que son pequeños y delimitados en las mamas para hacer la aspiración y llevar el estudio a citología. Tiene una buena predicción, o sea, podemos diagnosticar. La desventaja es que no nos va a decir si es cáncer invasor, o sea, no nos va a dar el estadiaje. Sí, podemos hacerlo, es mejor porque va a eliminar otras lesiones, por ejemplo, que se haga una estéresis, una gran cicatriz en una mujer que resulte ser un nódulo, una fibrosis o un fibroadenoma, que son un tumor benigno o un quiste benigno, pues ya con ese estudio se determina y no hay que hacerle una excisión grande a una paciente. Sin embargo, si tenemos sospecha de que es una lesión maligna, porque hay eh, tiraje o que se sienta irregular o si tiene dolor, y se decide por su tamaño sacar el tumor, entonces muchas veces sí, pues, se puede hacer el estadiaje con eso no tiene metástasis a grandes distancias, pues es una persona que ya esa fue una cirugía citorreductora, o sea que se extirpó el tumor con esa cirugía. Ya de ahí en adelante el médico decide, dependiendo de muchos otros factores, qué tratamiento va a recibir esa paciente, si va a recibir quimioterapia, si va a recibir radioterapia. Eso, cada caso es individual. Entonces, esta es lo que le decía, la biopsia por excisión, que es cuando extirpamos todo el tejido para determinar posteriormente si es un cáncer. Es más caro, puede ser deformante. Yo estoy de acuerdo que se realice, en muchos casos es lo que manda. En un caso particular, precisamente en una paciente muy joven, para que vean que no dije ahorita que el cáncer está más frecuente mayor de los 50 años, pero eso no quiere decir que no tengamos pacientes más jóvenes con cáncer de mama. O sea, la estadística no es medicina, la estadística solo sirve para tomar medidas de estudios poblacionales, de costo con el seguro y todo eso. Sin embargo, cuando tenemos una paciente al frente,
Lo que menos nos preocupa es su edad para determinar si tiene una lesión, porque en el caso hemos visto pacientes muy jóvenes, hasta con 30 años, tener un cáncer avanzado. Entonces, se detecta que tiene una masa y se va a hacer la estéresis. Si vemos un tejido anormal o hay retracción cuando se va a sacar la masa, bueno, pues entonces ya no es recomendable sacar la masa completa, sino tomar un poco de tejido para hacer el diagnóstico de qué tipo de cáncer es, porque la cirugía va a variar sabiendo si ya es un cáncer invasor y sabiendo el tipo de cáncer. Muchas veces no lleva a sacar solamente esta bolita o el cáncer pequeño, sino ya llevarse la mama completa, hacer eh, eh, eliminar los ganglios, y muchas veces hay casos que requieren inclusive llevarse ambas mamas. Entonces, ¿qué le estamos evitando a una paciente? Dos cirugías, o sea, vamos a reducir costos. Si ya tenemos cierta certeza de que es un cáncer, solamente se extrae una parte del tejido para el diagnóstico histológico. Es cuanto lo que teníamos que decir sobre el cáncer. Muchas gracias, doctora. Ahora vamos a coger cualquier pregunta que tienen, lo pueden escribir por el chat. Aquí tengo una pregunta de Rosana Hernández. Dice, buenas tardes, me practicaron una histerectomía parcial por tener un NIC 2 a 3 años hace 15 años. ¿Cuál es el porcentaje de riesgo de que vuelva a aparecer de nuevo? Gracias. Un NIT, Sí, un NIC. escúchame, ¿le realizaron qué fue lo que le realizaron? Una histerectomía. Una O sea, histerectomía parcial por tener un NIC 2 a 3 hace 15 años. lo primero que no entiendo, la histerectomía parcial, porque si es un NIT 2 o 3, no lleva histerectomía parcial, lleva una histerectomía total, porque la parcial es que se toma el útero y se deja el cuello. O se le hizo una histerectomía total y se le hizo parcial, no fue por ese diagnóstico. Entonces, el protocolo que va es que la paciente, si se ha realizado la histerectomía por lesión a nivel cervical, que se realice su seguimiento de Papá Nicolau. Se le realiza igual, inclusive porque puede crecer otra vez en el tejido que quedó en la vagina, porque sabemos que aunque tiene menos, no está el epitelio de transición, pero sí, si estuvo expuesto al virus, puede en el tejido de la vaginal, de la cúpula, que es la parte que queda cuando se corta el útero, puede desarrollarse la lesión. Entonces, si hace 15 años no ha desarrollado, posiblemente era un estadio, así mismo, como ella dice, 2-3, no era un cáncer invasor, era un micro, eh, se llama el grado 3 es cáncer in situ. Grado 2 es una neoplasia intraepitelial, o sea, una lesión solamente en el epitelio. Supongo que ya tiene su seguimiento con su ginecólogo, pero esta es la orientación. Estoy tratando de dejar de compartir pantalla. ¿Me pueden ayudar? Sí, dame un segundo. Ok. Otra pregunta en lo que hago eso, doctora, es, Sí. buenas tardes, una carcinoma mucinosa, ¿en qué etapa se puede clasificar? Si es mucinoso, es del ovario, no es de mama ni de cervix. Y lo que es la clasificación, eso realmente lo importante es, como le dije, el estadiaje lo va a hacer el ginecólogo porque cada caso es individual. Todo lo que decimos se puede decir que es teoría. Tenemos las guías generales de los cánceres. Hay unos, nos sirve para saber cuál es más agresivo, cuál es menos agresivo y de qué tejido viene. ¿Dónde es importante el cáncer? Por ejemplo, en el cáncer de mama, que tenga el hecho de saber de qué tejido proviene, nos ayuda a determinar los receptores intracelulares que tienen esas células, por ejemplo, que respondan a hormonas.
lo que se llama, por ejemplo, hay cáncer que responden a la quimioprofilaxis que se realiza, es mediante los receptores que tiene este mismo tumor para bloquear el crecimiento de las células. Entonces, tiene receptor de estrógenos y tiene receptor de progesterona y algunos que no tienen, que son más difíciles de tratar con quimioterapia. Pero mucinoso solamente indica que es un tumor que produce secreción. Generalmente, cuando son mucinosos, son tumores benignos. Muy raro caso si es un tumor productor de mucina en cáncer maligno, pero no corresponde a la mamá, le digo. Gracias, doctora. Y aquí hay otra, dice, buenas tardes. En un aborto espontáneo de primer trimestre, al no hacerse el legrado, ¿puede haber riesgo en el útero? Bueno, no realmente, porque al contrario, si no se realiza el legrado es porque no se necesitó. Si la mujer se le dio la medicación la que llevaba y sangró y botó todo, expulsó todos los restos ovulares, se supone que si lo expulsó dejó de sangrar a los pocos días y ya no hubo que instrumentar ese útero, no hubo que agregarle un factor de riesgo que entrar unas pinzas, infecciones, perforación o cualquier otro factor. Entonces, si no, ya no hay más riesgo para nada si ya ha dejado de sangrar. Gracias, doctora. Aquí hay otra pregunta, dice, yo estoy en tratamiento de quimioterapia por un carcinoma ductal in situ infiltrante. Grado 2. Apenas terminé, me van a hacer cirugía sin conversación del seno. ¿Cómo sé si me tienen que hacer radioterapia? Sin conservación del seno, supongo que Ujú. dice. Como le dije, en este caso te hicieron la quimio antes de la cirugía para hacer la citorreducción. Ese es uno de los esquemas. Hay tantos esquemas que se utilizan con diferentes pacientes. Es el médico conversando con tu médico que va a determinar después que se haga la cirugía si puede llevar radioterapia. No en todos los casos se realiza. Como dice el tuyo que no es invasor, tal vez no sea necesario, pero yo no tengo los documentos para determinar cuántos milímetros tenía de invasión, qué otros factores tenía, no sé tus factores de riesgo. Entonces sí es bueno que haga la pregunta, pero solamente te puedo dar la orientación general. Es tu médico que va a determinar si en tu caso es necesario o no. Aquí hay otra pregunta que dice, soy una joven de 25 años que ya tiene verrugas genitales. ¿Puede colocarse Gardasil? Sí, te la puedes colocar, porque la verruga genital la causan los virus de bajo riesgo. Lo que sí es recomendable que se haga, tenemos un poquito de ruido de fondo. Sí es recomendable que se te haga la determinación de los tipos de virus que tiene. Ok, se te haga la determinación de los tipos de virus que tiene. Se hace con una prueba, el TIMPRED, la prueba molecular para determinar si tienen los virus de factores de riesgo alto. En este caso, si no lo tienes, porque sabemos que son virus diferentes, pues sí se puede poner la vacuna y perfectamente y protegerte y tratarte tus verrugas, por supuesto, con su tratamiento aparte. Gracias, doctora. Aquí tenemos una pregunta que dice, mi hermana acaba de tener sus tratamientos de CA cuello uterino. Recibió 5 quimioterapias y 25 radio. Mi pregunta es, ¿ella solo hará controles médicos y cómo puedo apoyarla? Bueno, una de las formas que le está apoyando en esta es informándote. Realmente el apoyo es emocional que se le va a dar a estos pacientes, su entorno familiar. Del cuidado médico se le puede ayudar
dependiendo de su condición y su estado de ánimo, porque la quimioterapia debilita mucho, dándole una buena alimentación para que ayudar a ese organismo a que se recupere más rápido, lo más natural posible, evitar los factores de riesgo del fumar, tratar de que haga el ejercicio ligero según ella vaya mejorando y estar ahí presente porque yo creo que una persona que está en una enfermedad catastrófica, aunque se puede curar, emocionalmente tiene mucha tensión porque no sabe cuál va a ser su resultado. Pero sí hay esperanza porque por eso se le dan los tratamientos y sabemos que hay muchas personas en la calle que están recuperándose, que se han recuperado y que tienen muchos años ya que pudieron está libre, libre de cáncer. Claro, su chequeo se lo van a hacer periódicamente, ya sea el médico va a determinar qué le va a hacer periódicamente, si le va a hacer pruebas hormonales, si le va a hacer su papá Nicolau, pero sí, ese es el apoyo que se le puede dar. Y aquí la joven que preguntó sobre el Gardasil preguntó ¿cuántas dosis de Gardasil recomiendas colocarse? Sí, él tiene su esquema. La vacuna después que se cumple el esquema va a proteger hasta por 7 años. Entonces, el esquema de 3 vacunas, una al primer mes y la siguiente a los 6 meses, es la que va a dar la respuesta inmune completa. Si se ponen parcialmente, o sea, se pone solamente 2 y deja la tercera, no se garantiza que tenga la protección, que es que el organismo reconozca este virus cuando si cae, o sea, no es que va a caer siempre, se reconozca este virus si está expuesto y lo elimine antes de que cause alguna lesión. Entonces, debe seguir el esquema de cada vacuna. Y aquí dice, ¿cada cuánto tiempo tendrá que hacerme Papa Nicolau teniendo antecedentes familiares de cáncer de cuello uterino? Si no eres tú que ha tenido el problema, se puede hacer, no sé, los CDC recomiendan cada 3 años, realmente, pero como le dije, eso depende de cada caso individual. Si tú deseas, te lo puedes hacer como se hace aquí, que se hace cada año. Eso garantiza que la persona no se le olvide, cada 3 años le puede olvidar y es una prueba barata realizarse su Papa Nicolau. Gracias, doctora. Aquí tenemos un comentario que dices, hola, hola, buenas tardes. Mi nombre es Lorena y soy radióloga. Trabajo en un acelerador lineal. Gracias por esta información y conferencia. Me ayudan mucho. A su orden. Gracias, doctora. Si alguna otra persona tiene una pregunta, lo pueden escribir por el chat. Shannon, ¿puedo hablar o...? Hola, Mónica, sí, puedes hablar. Sí. Hola, Shannon. Buenas tardes, doctora. Primero que todo, muchísimas gracias por excelente presentación. Mi nombre es Mónica Bolaños. Yo le quiero hacer 2 preguntas. La primera es, cuando se hace una histerectomía total, uno de los efectos secundarios de esta puede ser el descenso de vejiga. Y la segunda sería, y si es así, para fortalecer el piso pélvico todavía funcionan los ejercicios de Kegel, creo que se llaman así, o hay algo que esté más innovador como para uno fortalecer ese piso pélvico. ¿Qué edad? Yo tengo 50 años. Ok. Lo primero es la valoración individual. Hay que ver cómo está ese piso pélvico. Cuando se hace una histerectomía, sí, realmente hay diferentes técnicas. En algunas pacientes puede haber descenso de la vejiga y de la cúpula. Igual que si tuviera su útero, o sea, no es al hacer la histerectomía que va a hacer eso. Sin embargo, como te dije, hay algunas técnicas que ayudan, modernas, para que evitar eso. Hay un descenso de la vejiga, está la pared anterior, que es la parte que está muy por debajo, en este caso,
Desde el punto de vista tuyo, debajo del meato urinario, si baja esa pared, pues ya es otro tipo de técnica que lleva. Hay que determinar si la persona tiene, eh, qué tipo de censo tiene, si es del primer cuadrante, de la mitad o de la tercera parte. En el caso de la histerectomía, te puede haber afectado, si afecte de la tercera parte, o sea, la parte que está inmediatamente pegada del cervix, cuando se corta ahí, puede descender un poquito. Entonces es individual. Lo que tú dices me dijiste, Los ejercicios de Kegel. los ejercicios de que sí pueden fortalecer el piso pélvico cuando hay hiperlasitud vaginal, cuando hay sensación de amplitud, se pueden hacer, pero hay casos en que ya se requiere tratamiento o quirúrgico, pero hay otro tratamiento, como te dije, dependiendo de cada caso individual, hay tratamiento inclusive con láser que puede fortalecer las paredes vaginales, el rejuvenecimiento vaginal, si es una pérdida solamente de la tensión del tejido, la pérdida de colágeno, esto ayuda a que se reproduzca el colágeno y que la pared coja fuerza. Los ejercicios pueden ayudar también si hay algo de pérdida de tono muscular, pero no te puedo indicar un tratamiento sin valoración individual, solamente como orientación. Ok, doctora, muchas gracias. Y la pregunta siguiente sería si se puede, la valoración se hace con la ecografía pélvico transvaginal o hay otro tipo ¿cómo se dice? Como sí, para poder hacer el diagnóstico, como otro tipo de No, herramienta. no, ya ese diagnóstico es en el consultorio, no es con sonografía, es un examen visual, hay algunas técnicas, inclusive se hace la valoración de urológica en concomitante o para ver si la uretra se está movilizando o no, si está bien, no se ha descendido tampoco, y eso lo hace uno con el examen físico del paciente. Muchas gracias, doctora. Gracias, Mónica. Aquí tenemos la última pregunta que dices, yo tuve dos tipos de cáncer en el mismo seno, uno que fue carcinoma lobular in situ en la parte inferior y en la superior carcinomas lobular invasivo. Me hicieron mastectomía bilateral. ¿Usted cree que necesitaré más tratamiento ya que recién tengo 2 meses de esto? Y estoy tomando tamoxifen que me pone muy cansada. Sí, bueno, realmente fue el mismo tipo de cáncer que tú tuviste, porque dice lóbulo lineal, tiene en una parte se había infiltrado, o sea, ya había invadido y en otra no. Es lo que me parece por tu descripción. Pero realmente es un esquema largo, ese es el problema del cáncer, que no es solamente que te vas a tratar y te va a dar quimio y ya, sino que en cada caso es individual, va a depender de la respuesta que tú tengas a ese tratamiento. Se van a realizar los seguimientos, como dije, con los marcadores tumorales para el pronóstico. Esperemos que tu caso sea uno de los que a bien responden, porque como se te hizo la cirugía, quiere decir que era eh, resecable, que es lo que se llama en este caso, o sea, que se va el tumor cuando se lleva la cirugía, se pone la quimio y en algunos casos la radioterapia para si existe la posibilidad de que haya células a nivel celular en pocas cantidades que no han desarrollado tumor, pues también se eliminen. Entonces, esperemos que ese sea el caso, que no haya células, pero si hay, que se eliminen con el medicamento, y eso ya solamente es el tiempo que va a decir cuál va a ser el resultado. Tu seguimiento te lo va a dar tu doctor. eh, no sé cuál es el esquema que tienen, eso va a depender de tu esquema, en qué tiempo te hacen los estudios, pero la experiencia es que se hacen screening le ponen una pauta de tiempo para repetir la radiografía, para hacer los marcadores tumorales, inclusive en algunos casos se hace resonancia magnética cada X tiempo por un lazo de 5 años para darte la de alto, o sea, decir que ya tú estás libre de cáncer.
Gracias, doctora. Y aquí tenemos dos comentarios. Uno que dice es gracias, el contenido excelente. Y otro dice muchas gracias, doctora, por esta increíble presentación. Espero que podamos tenerla pronto tocando otros interesantes temas. Gracias a ustedes por su atención. Me ha sido muy ameno realmente. Y gracias a Latina Share por haberme dado esta invitación, invitarme para compartir con ustedes.